Hay un tipo de silencio muy específico que solo se encuentra a orillas de un embalse, justo cuando el sol empieza a esconderse tras las copas de los pinos. No es un silencio vacío, está lleno del sonido del agua golpeando suavemente los pilares del embarcadero, los grillos afinando sus instrumentos para la orquesta nocturna y el viento susurrando entre los viejos pinos piñoneros. Para mí, ese silencio fue caro. Me costó 3 años de mi vida, sacrificando cada fin de semana y casi 150,000 euros de mis ahorros, ganados con mucho sudor. Pero mientras estaba sentada allí, en la terraza de madera que había lijado y barnizado con mis propias manos, oliendo a cedro fresco y viendo la luz bailar sobre el agua, sabía que valía cada céntimo. Me llamo Valeria. Tengo 33 años y trabajo como arquitecta paisajista en Madrid. La mayoría de la gente que me conoce profesionalmente me ve como una mujer organizada, quizás un poco reservada y extremadamente centrada. Ven a la mujer que dirige cuadrillas de contratistas y diseña jardines de 6 cifras para clientes adinerados en La Moraleja. No ven la versión de mí que existe aquí, en la casa del pantano. Aquí solo soy yo. Soy la mujer que lleva un mono de trabajo manchado de pintura y bebe cerveza de marca blanca mientras admira un muro de contención perfectamente nivelado. Esta casa no siempre fue un santuario. Cuando mi abuela falleció hace 4 años, este lugar apenas se tenía en pie. Era una caseta de piedra en ruinas en la sierra que no había visto una mano de pintura desde los años 90. El tejado tenía goteras en 3 sitios. Los cimientos cedían peligrosamente en el lado norte, y el interior olía a una mezcla de humedad y naftalina. Cuando se leyó el testamento, mi familia se rió. Mi hermana menor, Carla, se quedó con la colección de joyas de la abuela y el coche nuevo. Mis padres, Paco y Carmen, se quedaron con el grueso de los ahorros y el piso familiar en el centro. A mí me tocó la finca del pantano, a la que mi padre se refería cariñosamente como el pozo sin fondo. Buena suerte con eso, Valeria, me dijo mi padre, dándome una palmada en el hombro con una sonrisa burlona. Gastarás más en la demolición de lo que vale el terreno. Deberías vendérselo a un promotor y olvidarte. Pero yo no quería venderlo. Vi algo en esa estructura de piedra. Como paisajista, vi el potencial del terreno inclinado que bajaba hasta el agua. Vi cómo la luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina. Y más que nada, vi una vía de escape. Vi un lugar que podría ser mío y solo mío. Un lugar donde no fuera la decepción de Paco y Carmen ni la sombra de Carla. Así que me la quedé. Pedí un préstamo personal, aprendí a instalar pladur, aprendí a rejuntar piedra. Pasé mis noches de viernes conduciendo 3 horas desde la ciudad, trabajando hasta que mis músculos gritaban, durmiendo en un colchón hinchable en una habitación polvorienta y conduciendo de vuelta el domingo por la noche. Mis amigas dejaron de invitarme a salir porque siempre estaba en la obra. Mi vida amorosa se marchitó y murió porque francamente estaba casada con esta reforma. Y ahora, por fin, estaba terminada. Di un sorbo a mi vino tinto y miré alrededor. La terraza estaba impecable. Dentro, el salón de concepto abierto lucía una chimenea de piedra restaurada y ventanales de suelo a techo que enmarcaban el lago como una pintura viva. La cocina tenía encimeras de cuarzo y armarios a medida que yo misma había instalado. El jardín era una obra maestra de plantas autóctonas y senderos de pizarra. Estaba valorada en casi 3 veces lo que yo había invertido. Pero el valor no estaba en los euros. El valor estaba en la paz. Este era el único lugar en la tierra donde me sentía segura. Era el único lugar donde no sentía que estaba esperando a que cayera el otro zapato. Mi teléfono vibró agresivamente sobre la barandilla de madera junto a mí. La pantalla se iluminó, rompiendo la atmósfera del crepúsculo. El nombre en la pantalla era Mamá. Mi estómago dio ese vuelco familiar, una mezcla de ansiedad y agotamiento que me habían condicionado a sentir desde que era niña. Miré el teléfono, debatiendo si dejarlo sonar, pero sabía que si no contestaba, llamaría a papá.
Y si llamaba a papá, se enfadaría. Y si papá se enfadaba, mi semana entera sería miserable. Suspiré, dejando la copa de vino. La paz había terminado. Las sanguijuelas me habían encontrado. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el teléfono a la oreja. «Hola, mamá». «Valeria, ¿por qué tardas tanto en contestar?» Su voz era aguda, cortando el aire tranquilo de la tarde como una sirena. «Llevo 10 minutos escribiéndote por WhatsApp». «Estaba fuera, mamá. No tenía el móvil encima», mentí. «¿Está todo bien?» «Todo está de maravilla, en realidad, mejor que bien. Tenemos comida familiar el domingo, a las 5. No llegues tarde». No era una pregunta, era una citación judicial. «Mamá, estoy en la casa del pantano. Son 3 horas de viaje. Tengo trabajo temprano el lunes». «Ay, deja de ser tan dramática», interrumpió ella. «Puedes volver el domingo por la mañana. Es importante, Valeria. Es un anuncio grande. Carla y Javier estarán allí. No hemos tenido a toda la familia junta en meses». Un anuncio grande. Eso solía significar que Carla había hecho algo, y se esperaba que todos aplaudiéramos y soltáramos dinero. «Vale», dije, encogiendo los hombros. «Allí estaré». «Bien, y ponte algo decente, no esa ropa de trabajo que siempre arrastras». Colgó antes de que pudiera despedirme. Me quedé mirando la pantalla negra de mi teléfono. La hermosa puesta de sol de repente parecía un poco más gris. Esta era la dinámica. Siempre había sido la dinámica. Al crecer, había 2 roles distintos en nuestro hogar. Carla era la niña dorada. Era guapa, alegre y nunca hacía nada mal. Si suspendía un examen, era culpa del profesor. Si rayaba el coche, era culpa del otro conductor. Luego estaba yo. Yo era el responsable, la herramienta útil, el chivo expiatorio. Si sacaba matrículas de honor, era lo esperado. Si necesitaba ayuda, era una pesada. Recordé mi graduación de la universidad. Había trabajado en 2 empleos para pagar mi matrícula y no tener deudas. Mis padres me dieron una tarjeta y un vale de 50 euros para una librería. 2 años después, cuando Carla se graduó a duras penas en magisterio, le compraron un coche descapotable nuevo, porque había trabajado muy duro. Yo todavía conducía mi viejo Seat Ibiza de 15 años en ese momento. Cuando pregunté por qué hacían eso, papá se encogió de hombros y dijo: «Carla necesita un coche fiable para ir a las entrevistas. Tú ya estás establecida, Valeria. Tú sabes cuidarte sola». Ese era el estribillo de mi vida. Valeria sabe cuidarse sola. No era solo el dinero, era el espacio emocional. Cuando éramos adolescentes, Carla decidió que le daba miedo la oscuridad y no podía dormir en su habitación porque daba al bosque. Así que mis padres me obligaron a cambiarme de habitación con ella. Renuncié al dormitorio grande con el mirador y me mudé al pequeño trastero cerca de las escaleras del ático. Carla llenó mi antigua habitación de pósteres y ropa, y nunca me dio las gracias ni una vez. Me senté allí en mi terraza, el recuerdo dejando un sabor amargo en mi boca. Miré hacia atrás, a mi casa, mi hermosa, robusta y renovada casa del lago. Esta era la única cosa que no me habían dado. Esta era la única cosa por la que no podían atribuirse el mérito. No habían movido un dedo para ayudarme a construir esto. De hecho, solo habían venido 2 veces en 3 años. Ambas veces criticaron los colores de la pintura y se quejaron de que el viaje era demasiado largo. Me levanté y entré, cerrando la pesada puerta corredera de cristal tras de mí. Sentí un extraño presentimiento, una pesadez en el pecho que me decía que esta comida del domingo no iba a ser solo otro pollo asado y una conversación educada. Pasé el resto del fin de semana limpiando la casa, fregando suelos que ya estaban limpios, tratando de quemar la energía nerviosa. El domingo por la mañana, mientras hacía la maleta para volver a la ciudad, eché un último vistazo al lago. «Volveré el próximo viernes», susurré a la casa vacía,
como prometiéndoselo a un amante. No tenía idea de que estaba mintiendo. La casa de mis padres siempre olía a ambientador de lavanda barato y a juicio silencioso. Cuando entré en el camino de entrada a las 16:55 del domingo, vi que el coche de Carla ya estaba allí. Era un SUV nuevo. Por supuesto que lo era. Javier, su marido, lo estaba encerando en la entrada. Javier era un chico majo, supongo, pero tenía la columna vertebral de una medusa. Trabajaba a tiempo parcial en la ferretería de su tío y pasaba el resto del tiempo con videojuegos. Encajaba perfectamente en nuestra dinámica familiar, porque nunca desafiaba a mi padre. «Hola, Valeria», saludó Javier, sosteniendo un paño de microfibra. «¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va la chabola?» «Está terminada, y es una casa, Javier, no una chabola», dije cogiendo mi bolso. Él se rió, un sonido nervioso y gutural. «Claro, la mansión. Pasa, tu madre está esperando». Dentro, la mesa estaba puesta con la vajilla buena. Esto iba en serio. Mi madre, Carmen, se movía por la cocina con un delantal, tarareando para sí misma. Mi padre, Paco, estaba sentado en su sillón viendo el fútbol. «Ahí está ella», dijo papá, sin apartar la vista de la tele. «Justo a tiempo, ¿eh?» «Llego 5 minutos antes, papá». Siéntate. Mamá nos llevó a todos a la mesa. «Tenemos grandes noticias». Nos sentamos. El pollo estaba seco como siempre, pero todos lo comimos y felicitamos a la chef como exige la ley en esta casa. Carla prácticamente vibraba en su asiento. Miró a Javier, luego a mamá, luego a papá. «Vale, no puedo esperar más», chilló Carla. Se levantó y sacó una pequeña ecografía de su bolsillo, poniéndola sobre la mesa. «¡Estamos embarazados!», mamá gritó de alegría, aplaudiendo. Papá se levantó y estrechó la mano de Javier vigorosamente. «¡Un nieto o una nieta! ¡Por fin!». Puse mi mejor sonrisa. «Felicidades, Carla, es una noticia increíble». Y lo decía en serio, en su mayor parte. Me encantaban los niños. Esperaba que la maternidad ayudara a Carla a madurar. «Gracias», sonrió Carla. Pero eso nos lleva a la segunda parte de la discusión. La habitación se quedó en silencio. Mamá se secó una lágrima del ojo y se sentó, su cara tornándose seria. Extendió la mano y sostuvo la de Carla. «Hemos estado hablando», empezó mamá, bajando la voz a ese tono maternal razonable que usaba justo antes de pedir algo irrazonable. «Carla y Javier están actualmente en ese apartamento de una habitación en el centro. Es un cuarto sin ascensor. Es ruidoso. El barrio se está poniendo peligroso. Y no es lugar para criar a un bebé». «Vale», dije lentamente, tomando un sorbo de agua. «¿Así que estáis buscando un piso nuevo?» «Hemos mirado», intervino Javier. «Todo está carísimo ahora. Los tipos de interés están por las nubes. No nos dan una hipoteca para nada decente con mi situación laboral actual». «Exacto», dijo papá, cortando su filete agresivamente. «La familia tiene que arrimar el hombro. Necesitamos una solución». Los 3 pares de ojos se volvieron hacia mí. Me congelé. Mi tenedor se quedó a medio camino de mi boca. «¿Por qué me miráis a mí?» «Valeria, cariño», dijo mamá, sonriendo con esa sonrisa dulce y tóxica. «Tienes esa casa grande en el pantano. Está totalmente reformada ahora, ¿verdad? 3 habitaciones, 2 baños, un gran jardín para que juegue un niño». «Sí», dije, sintiendo cómo se me helaba la sangre. «Lo está». «Y tú estás soltera», declaró papá. No fue una observación, fue una acusación. «Vives en tu piso en Madrid durante la semana. Solo vas allí los fines de semana. Es un desperdicio». «No es un desperdicio», dije, mi voz temblando ligeramente. «Es mi hogar. Yo la construí». «Nadie dice que no trabajaras duro en ella», tranquilizó mamá.
Pero Carla es tu hermana. Trae una nueva vida a esta familia. Necesita un hogar seguro y hermoso. Y tú tienes uno ahí, muerto de risa. ¿Qué me estáis pidiendo?, pregunté, aunque ya lo sabía. No estamos preguntando, dijo papá, mirándome fijamente a los ojos. Hemos decidido que es lo correcto. Deberías escriturar la casa del lago a nombre de Carla y Javier, como regalo por el bebé. Un comienzo para su nueva familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Carla. Ni siquiera estaba avergonzada. Parecía expectante. Parecía que estaba esperando a que le entregara las llaves allí mismo. ¿Queréis que les regale mi casa?, dije con la voz estrangulada. ¿Una casa que vale $500,000? ¿Gratis? Podrás seguir visitando, dijo Carla alegremente. Mantendremos la habitación de invitados para ti. Puedes venir cuando quieras. Bueno, quizás llama primero, ya que con el bebé necesitaremos privacidad. Pero sigue siendo, ya sabes, propiedad familiar. No es propiedad familiar, dije poniéndome de pie. Mis piernas se sentían débiles. Es mi propiedad. Mi nombre está en la escritura. Mi dinero pagó los materiales. Mi sudor está en esas paredes. No seas egoísta, Valeria, espetó mamá, dejando caer su fachada dulce al instante. Tienes un buen trabajo. Puedes permitirte tu piso. Carla no tiene nada. ¿Quieres que tu sobrina crezca en un barrio marginal? Ese no es mi problema, grité. Nunca les había gritado antes. No os voy a dar mi casa. ¿Estáis locos? Papá golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los cubiertos. Cuidado con ese tono. Somos una familia. Nos ayudamos mutuamente. Tú tienes más de lo que necesitas. Y tu hermana está luchando. Harás esto. No, dije. No lo haré. Cogí mi bolso. Si sales por esa puerta, gritó mamá, levantándose, no te atrevas a pensar en volver hasta que hayas recuperado el juicio. Estás arruinando la alegría de esta familia. Eres una niña celosa y amargada. Tengo 33 años, mamá, dije, con la mano en el pomo de la puerta. Y por primera vez en mi vida, estoy actuando como tal. Salí. Me metí en mi coche. Conduje con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el volante. No lo sabía entonces, pero acababa de disparar el primer tiro en una guerra que nunca quise pelear. Pero si querían mi casa, iban a tener que pasar por encima de mí. Poco sabía yo que no tenían intención de pasar por encima de mí. Planeaban ir a mis espaldas. El viaje de vuelta a Madrid esa noche fue un borrón de lágrimas y rabia. Apagué mi teléfono a mitad de camino porque las notificaciones llegaban tan rápido que me distraían de la carretera. Cuando finalmente llegué a mi piso, a salvo tras mi puerta con doble cerradura, cometí el error de volver a encenderlo. 37 llamadas perdidas, 14 mensajes de voz, 62 mensajes de WhatsApp. No eran solo mis padres. Eran los monos voladores. En las dinámicas familiares narcisistas, los monos voladores son los facilitadores, las personas que el abusador recluta para hacer su trabajo sucio y acosar a la víctima. Mi teléfono estaba lleno de mensajes de primos con los que no había hablado en años, tías que normalmente ignoraban mi cumpleaños, e incluso un par de amigas de Carla. Un mensaje de la tía Loli decía: me he enterado de que has hecho llorar a tu madre esta noche. ¿Cómo puedes ser tan desalmada con una mujer embarazada? La sangre es más espesa que el agua, Valeria. Otro de un primo. ¡Wow! Negarte a ayudar a tu hermana. Eso es caer bajo, incluso para ti. Estaban pintando una narrativa donde yo era la villana, el dragón codicioso sentado sobre una montaña de oro, mientras que la pobre Santa Carla se veía forzada a vivir en la calle. Ninguno mencionaba que Carla conducía un SUV de lujo, o que mis padres acababan de volver de un crucero hacía 2 meses. Los hechos no importaban, la narrativa importaba. No dormí esa noche. Fui a trabajar el lunes por la mañana funcionando a base de cafeína y adrenalina. Traté de concentrarme en los planos para una finca en Toledo, pero me temblaban las manos. Esperaba que sonara mi teléfono,
Pero no solo llamaron, escalaron la situación. El miércoles por la tarde estaba en una reunión con un proveedor en el vestíbulo de mi oficina. Mi firma es pequeña pero prestigiosa, ubicada en un edificio acristalada en la Castellana. La profesionalidad lo es todo. De repente, escuché un alboroto cerca de la recepción. «¡Soy su madre! ¡No puede impedirme ver a mi hija!». Mi sangre se convirtió en hielo. Levanté la vista para ver a mi madre, Carmen, de pie en el mostrador de recepción. Llevaba su ropa de domingo, un vestido floral modesto y una rebeca, pero su cara estaba torcida en una máscara de furia justiciera. La pobre recepcionista, una chica de 20 años llamada Sara, parecía aterrorizada. «Mamá», dije, caminando rápidamente. Necesitaba sacarla de allí antes de que saliera mi jefe. «¿Qué haces aquí?». Mamá se dio la vuelta y su cara se arrugó instantáneamente. Estalló en sollozos teatrales y ruidosos. «Valeria, oh, Valeria, gracias a Dios. Por favor, tienes que entrar en razón». Se abalanzó sobre mí, agarrándome los brazos. El proveedor con el que estaba reunida miraba con los ojos abiertos como platos. «Mamá, para», siseé, tratando de soltarme. «Este es mi lugar de trabajo. Tienes que irte». «No podemos dejar que tu hermana se quede en la calle», gimió lo suficientemente alto para que toda la oficina lo oyera. «¿Cómo puedes ser tan cruel? Te crié mejor que esto. Somos una familia. Tienes esa casa grande y vacía y estás dejando que se pudra mientras tu hermana sufre». «No se está pudriendo, mamá. Está totalmente reformada y Carla no está en la calle», dije, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos. «Por favor, deja de montar un espectáculo». «No me iré hasta que firmes los papeles». Metió la mano en su bolso enorme y sacó un sobre manila. Papá hizo que el abogado los redactara. «Es una simple donación. Solo fírmalo, Valeria. Fírmalo y demuestra que nos quieres». Trató de empujar el sobre en mis manos. Di un paso atrás y el sobre cayó al suelo, esparciendo papeles por el suelo de baldosas pulidas. «Vete», dije, mi voz temblando. «Vete ahora mismo o llamo a seguridad». Dejó de llorar al instante. Sus ojos se entrecerraron en rendijas. «¿Llamarías a seguridad para echar a tu propia madre?» «Sí», dije, «lo haría». Mi jefe, el señor Herrera, salió de su despacho. Era un hombre severo que toleraba cero drama. «Valeria, ¿hay algún problema?» «No, señor», dije, con la cara ardiendo de humillación. Mi madre ya se iba. Mamá miró al señor Herrera, luego a mí. Se dio cuenta de que había perdido este asalto. Se alisó el vestido, se agachó para recoger los papeles y me fulminó con una mirada de puro veneno. «Eres una decepción», susurró lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera oírla. «Tu padre tenía razón sobre ti». Se dio la vuelta y salió marchando por las puertas giratorias. Me quedé allí en el vestíbulo, sintiendo las miradas de mis compañeros quemándome la espalda. Quería desaparecer. Quería hacerme un ovillo y morir. Pero en lugar de eso, me disculpé con el proveedor, fui al baño, me eché agua fría en la cara y volví a trabajar. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto no iba a desaparecer. No iban a aceptar un no. Iban a destruir mi vida, pieza por pieza, hasta que se diera. Para el jueves, el shock inicial había desaparecido, reemplazado por una paranoia fría y dura. Había bloqueado los números de mis padres junto con los de Carla y Javier. Puse mis redes sociales en privado. Pensé que había construido un muro, pero no me di cuenta de que ya estaban cavando un túnel por debajo. Estaba en una obra supervisando la instalación de un estanque de carpas cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía Don Manolo. Manolo era un viejo amigo de mi abuelo. Tenía casi 70 años, un gestor de la vieja escuela, brusco pero amable, que había ayudado a mi abuela cuando compró la casa originalmente en los años 80. Él fue quien me ayudó a navegar el proceso de herencia.
Era una de las pocas personas en mi pueblo natal en las que realmente confiaba. «Hola, Manolo», contesté, limpiándome la tierra de las manos. «¿Cómo estás? No voy a vender, si es por eso por lo que llamas». Hubo una larga pausa al otro lado. «Valeria», la voz de Manolo sonaba seria, tensa. «Sé que no vendes, por eso te llamo. He tenido una visita de tu padre esta mañana». Mi estómago cayó al suelo. «¿Qué quería?» «Vino a la gestoría pidiendo copias de los planos y la escritura original», dijo Manolo lentamente. «Me dijo que habías perdido tus copias y le pediste que las recogiera por ti. Dijo que estabas preparando transferirle la titularidad por protección de activos». «Eso es mentira», dije, agarrando el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. «Nunca le dije eso. Tengo mi escritura en una caja de seguridad». «Me lo imaginaba», suspiró Manolo. «Le dije que no podía entregar documentos de clientes sin el propietario presente». Se puso agresivo. Mencionó algo sobre tener un poder notarial en el archivo. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Un poder notarial. «Dios mío», susurré. «Valeria». Cuando tenía 22 años, balbuceé, mi mente corriendo hacia atrás en el tiempo. Tuve aquella cirugía de espalda. Estuve bajo anestesia y en recuperación durante semanas. Me hicieron firmar un poder notarial para que pudieran manejar mis facturas médicas y el banco mientras estaba incapacitada. ¿Alguna vez lo revocaste?, preguntó Manolo suavemente. Yo no lo creo. Pensé que caducaba o simplemente me olvidé. Nunca lo volvimos a usar. Los poderes notariales generales no suelen caducar a menos que especifiques una fecha o los revoques ante notario, explicó Manolo. Si todavía tienen ese documento, y si era un poder general amplio, Valeria, podrían firmar legalmente una escritura en tu nombre. Podrían venderse la casa a sí mismos por €1 y sería técnicamente legal. Sentí que iba a vomitar. Ya no era solo una demanda, era un atraco. Estaban planeando activamente robar mi casa, usando un papel que firmé cuando era vulnerable y sufría dolor hace una década. ¿Qué hago, Manolo?, pregunté, el pánico subiendo por mi garganta. Necesitas ir a una notaría inmediatamente y firmar una revocación, aconsejó. Pero Valeria, si están así de decididos, una revocación podría solo ralentizarlos. Si presentan ese documento antiguo ante un notario diferente que no te conozca, podrían colarlo antes de que la revocación llegue al sistema. El fraude inmobiliario familiar ocurre más a menudo de lo que piensas. Miré alrededor del jardín tranquilo que estaba construyendo para mi cliente. Se sentía a 1.000.000 de kilómetros del caos de mi propia vida. «Fueron a la casa del pantano ayer», dije, recordando una notificación de mi cámara de seguridad que había ignorado porque estaba demasiado deprimida para mirar. «Probablemente están midiendo para las cortinas». «Valeria, escúchame», dijo Manolo, bajando la voz a un susurro. «Si quieres salvar el capital de esa casa, necesitas salir. Necesitas venderla a un tercero. Una vez vendida a un comprador de buena fe, tus padres no pueden tocarla. El dinero va a tu cuenta y la casa pertenece a otra persona. Véndela». El pensamiento me rompió el corazón. Pasé 3 años construyendo ese lugar, Manolo. Es mi alma. Lo sé, niña, lo sé. Pero, ¿quieres quedarte la casa y luchar una guerra legal con tus padres durante los próximos 5 años? ¿Quieres que aparezcan cada fin de semana rompiendo ventanas, cambiando cerraduras? Porque hacia ahí es hacia donde va esto. Se sienten con derecho a ella. No pararán. Tenía razón. Sabían que tenía razón. Incluso si bloqueaba el robo legal, destruirían la paz. Envenenarían el agua. El santuario ya estaba violado. «Búscame un comprador», dije, con lágrimas corriendo por mi cara. «Pero tiene que ser rápido. Tiene que hacerse antes de que se den cuenta de que sé lo que traman». «Puede que tenga a alguien», dijo Manolo. «Estuvo en mi oficina ayer buscando una propiedad aislada. Tiene efectivo y tiene prisa.
Pero Valeria, vas a tener que bajar el precio para un cierre rápido. No me importa el precio, dije, secándome los ojos. Solo quiero salir. Salí del trabajo temprano, alegando una emergencia familiar, lo cual era técnicamente cierto. Fui directa a una notaría en Madrid y firmé la revocación del poder. El notario la selló a las 16:15 de la tarde. Era un escudo, pero uno fino. Luego conduje hacia el pantano. Llegué bien entrada la noche. La casa parecía ominosa bajo la luz de la luna, sombras estirándose por el césped como dedos codiciosos. No encendí las luces principales. No quería que los vecinos, muchos de los cuales eran amigos de mis padres, supieran que estaba allí. Manolo se reunió conmigo allí a las 9. Trajo un hombre con él. Valeria, este es el agente Torres, dijo Manolo, presentando la figura alta de pie en las sombras del porche. El agente Torres dio un paso hacia la tenue luz del farol. Era un hombre imponente, de al menos 1,90, con hombros anchos y un corte de pelo militar que gritaba fuerzas del orden. Llevaba ropa de civil, vaqueros y una chaqueta oscura, pero se movía con una postura rígida y alerta. Parecía tener unos 45 años, con ojos cansados y una cara que había visto demasiado. «Señorita», asintió, «Manolo me dice que tiene una situación complicada». «Eso es quedarse corto», dije, abriendo la puerta. «Pasen». Nos quedamos en la cocina. Ni siquiera me había quitado el abrigo. La casa se sentía fría, deshabitada. Ya se sentía como si no fuera mía. «Necesito ser sincera», dije, mirando de Manolo a Torres. «Mi familia está tratando de robar esta casa. Creen que les pertenece. Si le vendo esto a usted, podrían aparecer. Podrían ponerse agresivos. No quiero volcar mi drama sobre usted». Torres caminó hacia las puertas correderas de cristal y miró hacia el lago oscuro. Estuvo en silencio un largo momento. «Soy guardia civil», dijo Torres, su voz profunda y rasposa. «He pasado 20 años en tráfico y en seguridad ciudadana. Lidio con gente agresiva para ganarme la vida. Francamente, busco un lugar donde me dejen en paz. Si alguien invade mi propiedad, sé cómo manejarlo». Se volvió hacia mí. «Manolo dice que el precio de venta son 450,000. El valor de mercado son 500,000, intervino Manolo. Pero por un trato en efectivo, cerrando en 3 días, le daré 425,000, dijo Torres. Al contado. Firmamos el sábado. Renuncio a inspecciones. Renuncio a la tasación. La tomo tal cual. Muebles incluidos. Mi corazón se encogió. 425,000 euros. Era mucho dinero. Suficiente para pagar mi préstamo, comprar un coche nuevo y empezar mi propio negocio. Pero significaba alejarme de todo lo que había construido. Miré los armarios de la cocina que había pintado. Miré la chimenea donde había imaginado pasar la Navidad sola, leyendo un libro. Luego pensé en mi madre gritando en mi oficina. Pensé en mi padre tratando de falsificar mi firma con un poder antiguo. Pensé en toda una vida siendo el felpudo. Si me quedaba la casa, ellos ganarían, me desgastarían. Eventualmente se mudarían y yo quedaría relegada a la habitación de invitados en mi propia casa. Pero si se la vendía a un guardia civil, una oscura y fría satisfacción se enroscó en mis entrañas. Era la opción de tierra quemada. Si yo no podía tenerla, ellos ciertamente tampoco. Y verlos intentar intimidar a un hombre como el agente Torres sería una justicia poética que saborearía el resto de mi vida. «Trato hecho», dije, extendiendo mi mano. Torres la estrechó. Su agarre era como el hierro. «Sábado por la mañana, en la notaría del pueblo. Manolo lo organizará». «Una condición», dije. «No puede decirle a nadie quién la compró. No hasta que la escritura esté registrada. Mis padres tienen amigos en el pueblo. Si se enteran de que estoy vendiendo, intentarán presentar una denuncia falsa o alguna locura».
Valoro mi privacidad, señorita, dijo Torres. Nadie lo sabrá hasta que me mude. Manolo abrió su maletín y extendió el contrato de arras sobre la isla de la cocina. Lo firmé con mano temblorosa. «Estás haciendo lo correcto, Valeria», susurró Manolo mientras recogía. «Es solo una casa. Puedes construir otra. Pero no puedes comprar tu libertad». «Lo sé», dije. Pero mientras los veía alejarse, dejándome sola en la casa vacía por última vez, no me sentía libre todavía. Solo me sentía triste. Tenía 24 horas para empaquetar mi vida personal y borrar mi existencia de la propiedad. Y tenía que hacerlo sin que nadie me viera. El reloj corría y la carrera había comenzado. Mis padres pensaban que estaban jugando al ajedrez, moviendo piezas para atraparme. No se daban cuenta de que yo acababa de volcar el tablero y prenderle fuego a la mesa. Por favor, dadle al botón de me gusta, suscribíos al canal y dejad un comentario con el nombre de vuestra ciudad. Cada comentario ayuda a que este vídeo llegue a más gente. Muchas gracias. La noche del viernes llegó con una oscuridad pesada y sofocante. Había dicho en mi oficina que me tomaba un día de asuntos propios, pero no había descansado ni un segundo. Pasé el día entero en Madrid comprando cajas de mudanza resistentes y cinta de embalar, preparándome para la mudanza más desgarradora de mi vida. Conduje hasta la casa del pantano en mi furgoneta, manteniendo los faros apagados al entrar en el camino de grava. Aparqué en la parte trasera, oculta detrás del garaje independiente, por si la señora García, la vecina de al lado, estaba mirando por la ventana. La señora García era una anciana dulce, pero jugaba a las cartas con mi madre todos los martes. Si me veía cargando cajas un viernes por la noche, la línea directa de cotilleos se activaría en minutos. Abrí la puerta trasera y entré en el silencio. La casa olía a cedro y a la vela de vainilla que había encendido el fin de semana pasado. Olía a mi hogar y en menos de 12 horas ya no lo sería. No encendí las luces del techo. En su lugar, usé la linterna de mi móvil y un pequeño farol de camping, manteniendo la iluminación baja y lejos de las ventanas. Me movía como una ladrona en mi propia casa. El agente Torres había comprado la casa amueblada, lo cual era una bendición disfrazada. Significaba que no tenía que sacar el pesado sofá o la mesa de comedor que había pasado semanas eligiendo. Pero también se sentía como si estuviera abandonando una parte de mí misma. Empecé en el dormitorio. Empaqueté mi ropa, los pocos libros de la mesita de noche y la colcha que mi abuela había cosido a mano hace 40 años. Esa colcha era lo único que me había dejado y que mis padres no habían intentado reclamar. La doblé con reverencia, parpadeando para contener las lágrimas. Luego me moví al salón. Quité las fotos enmarcadas de la repisa, fotos mías cubiertas de serrín, sonriendo junto a la primera pared que levanté. Fotos del amanecer sobre el embalse, fotos de mi perro, Pancho, que había fallecido el año pasado. Envolví cada marco en papel de periódico, mis manos temblando. Cada objeto que tocaba desencadenaba un recuerdo. La tabla del suelo suelta que había arreglado, el marco de la ventana que había reemplazado. Esto no era solo un edificio, era un diario de mi resiliencia. Era la prueba de que podía construir algo hermoso sin la ayuda de mis padres. Y ahora, debido a su codicia, tenía que borrarme de él. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, asustándome tanto que casi dejo caer un jarrón. Era un WhatsApp de Carla. «Hola, hermanita. Mamá dice que está siendo difícil. No seas niñata. Javier y yo estamos mirando colores para la guardería. Estamos pensando en verde salvia para la habitación del bebé. Tu dormitorio actual. Avísanos cuándo podemos ir a medir». La audacia era impresionante. «Tu dormitorio actual». Ella ya estaba mentalmente midiendo cortinas para una habitación en la que yo estaba parada en ese momento. No me veía como una persona perdiendo su hogar. Me veía como un obstáculo para su gratificación. No contesté. No podía. Si contestaba, gritaría.
y necesitaba estar callada. Fui al garaje y cargué mis herramientas, mi sierra circular, mis taladros, mi lijadora. Estas eran las armas que había usado para luchar contra la decadencia de esta casa. Ahora me estaba retirando. A las 3 de la mañana la furgoneta estaba llena. Hice un barrido final de la casa. Parecía espeluznante. Los muebles seguían allí, pero el alma se había ido. Los toques personales, las mantas, las fotos, los pequeños adornos estaban todos empaquetados. Parecía una casa piloto, fría, impersonal, lista para un extraño. Me senté en el suelo de la cocina un momento, el azulejo frío traspasando mis vaqueros. Me permití llorar exactamente 5 minutos. Miré mi reloj. 5 minutos de luto por 3 años de trabajo. Luego me sequé la cara, me levanté y cerré la puerta. No miré atrás. No podía permitírmelo. La mañana del sábado amaneció gris y nublada, coincidiendo perfectamente con mi estado de ánimo. Había dormido quizás 2 horas en la cabina de mi furgoneta, aparcada en un área de servicio a 2 pueblos de distancia para evitar ser vista. A las 8:45 aparqué frente a la notaría en la calle Mayor. La oficina estaba oficialmente cerrada los sábados, pero Manolo había movido hilos con el notario. Las luces estaban tenues dentro y las persianas bajadas. Se sentía menos como una transacción inmobiliaria y más como una operación militar encubierta. Manolo estaba allí, pareciendo cansado y aferrado a un café grande. El agente Torres estaba allí también. Se veía diferente a la luz del día, menos sombrío, pero igual de intimidante. Llevaba un polo gris que se tensaba contra sus bíceps, y su actitud era calmada, casi aburrida. «Buenos días», gruñó Torres cuando entré. «Buenos días», respondí, mi voz ronca. «He sacado todo. La casa está lista». El oficial de la notaría, un hombre nervioso, barajó una pila de papeles hacia mí. «Vale, Valeria, esto es una compraventa estándar al contado», dijo pasando páginas rápidamente. «Firma aquí para la transferencia de la escritura. Aquí para el inventario de bienes muebles. Aquí para la declaración de titularidad real». Firmé y firmé. Mi firma, la que mis padres planeaban falsificar, fluyó sobre las páginas en tinta negra. Con cada trazo del bolígrafo sentía un amarre rompiéndose. Firma, la casa ya no es mía. Firma, el jardín ya no es mío. Firma, los recuerdos ya no son míos. Y finalmente, el notario dijo, empujando un justificante bancario sobre la mesa: «Aquí está la confirmación de la transferencia OMF. 425.000 euros han sido enviados a tu cuenta. Al ser vía Banco de España, el dinero ya está disponible». Miré el número. Era una fortuna. Era libertad. Era una nueva vida. Pero mirándolo, solo me sentí vacía. «Aquí están las llaves», dije, deslizando el pesado llavero de latón sobre la mesa de caoba hacia el agente Torres. Puerta principal, puerta trasera, garaje y el cobertizo. Torres recogió las llaves, su gran mano cerrándose sobre ellas. «Necesito advertirle de nuevo», dije, mirándole a los ojos. «Mi familia no saben que la he vendido. Creen que solo estoy siendo terca. Tienen una llave escondida bajo el felpudo del porche delantero. La quité anoche, pero podrían intentar usarla». Torres asintió lentamente. «Si tienen una llave e intentan usarla, eso es una cosa. Si entran por la fuerza porque la llave no está, eso es otra». «Podrían aparecer mañana», continué, mi voz temblando ligeramente. «El domingo es su día familiar habitual. Podrían intentar inspeccionar la propiedad». «Deje que vengan», dijo Torres, una pequeña y fría sonrisa tocando sus labios. «Estaré moviendo algunas cajas hoy. Estaré allí todo el fin de semana». «Por favor, no les haga daño», dije automáticamente, el viejo instinto protector activándose. Luego hice una pausa. «En realidad, simplemente haga lo que tenga que hacer». «Yo sigo la ley, señorita»,
dijo Torres. Le sugiero que se mantenga lejos de aquí unos días. Si las cosas se ponen feas, no querrá estar en el radio de la explosión. No se preocupe, dije, levantándome y estrechando la mano de Manolo. Ya me he ido. Salí de la notaría al aire fresco de la mañana. Revisé mi app del banco. El depósito estaba allí. La transacción estaba completa. Técnicamente era una sin techo, rica y aterrorizada, todo al mismo tiempo. Conduje mi furgoneta hasta las afueras del pueblo, a una gasolinera cerca de la entrada a la autovía. Necesitaba hacer una última cosa para asegurar que la trampa estuviera puesta. Conocía a mis padres. Sabía cómo operaban. Si pensaban que yo estaba en la casa del pantano protegiéndola, dudarían. Odiaban la confrontación directa cuando yo estaba presente y enfadada. Preferían atacar cuando estaba débil o ausente. Eran cobardes que preferían manipular situaciones a mis espaldas. Así que necesitaba darles una apertura. Necesitaba hacerles creer que el castillo estaba sin guardia. Saqué mi teléfono. Mis manos temblaban, no de miedo ya, sino de adrenalina. Abrí el chat de grupo de la familia, el que había silenciado, pero del que no me había salido aún. Escribí un mensaje. No puedo lidiar con esta presión ahora mismo. Me voy de viaje de trabajo a Barcelona toda la semana para despejarme. No me contactéis. Volveré el próximo sábado y podemos hablar entonces. Miré el mensaje. Era el cebo perfecto. Viaje de trabajo significaba que estaba físicamente lejos. Barcelona estaba a 6 horas de coche, lo que significaba que no podía volver rápidamente. ¿Podemos hablar entonces? Les daba una falsa sensación de esperanza, de que estaba cediendo, de que podría capitular. Pero lo más importante, les decía, la casa del pantano está vacía. Valeria se ha ido. Ahora es vuestra oportunidad. Le di a enviar. Casi inmediatamente aparecieron los dobles tics azules. Estaban pegados a sus teléfonos. 5 minutos después, llegó un mensaje de papá. Bien, necesitas tiempo para pensar en tus prioridades. Conduce con cuidado. Era tan paternalista, tan despectivo. No le importaba que yo estuviera disgustada. Solo le importaba que yo estuviera fuera del camino. Probablemente vio mi viaje como una ventana de oportunidad conveniente para ir allí, cambiar las cerraduras y crear una situación de posesión de la vivienda antes de que yo volviera. Apagué mi teléfono. No quería ver más. Entré en la autovía, dirigiéndome al sur, lejos del lago, lejos de Madrid, lejos de todo. Había reservado una habitación en un hotel balneario en Extremadura, a 3 horas de distancia. Era caro, pero acababa de ganar casi $500,000 de euros, así que supuse que podía permitirme un masaje y un albornoz. Mientras pasaban los kilómetros, el nudo en mi pecho comenzó a aflojarse. Por primera vez en años, no era responsable de la casa del pantano. Si una tubería reventaba, no era mi problema. Si el tejado goteaba, no era mi problema. Y si una familia de narcisistas intentaba entrar por la fuerza, definitivamente no era mi problema. Imaginé a la gente Torres en la casa. Imaginé su coche patrulla camuflado en el garaje. Mis padres pensaban que entraban en una casa vacía para reclamar su premio. Pensaban que eran los depredadores. No tenían idea de que estaban entrando en la guarida de un oso mucho más grande y peligroso. Subí el volumen de la radio y canté una canción que ni siquiera me gustaba. El puente estaba quemado. La trampa había saltado. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar el chasquido. El domingo por la mañana en el balneario fue surrealista. Mientras yo estaba envuelta en un lujoso albornoz blanco, bebiendo agua de pepino y esperando un masaje de piedras calientes, mi familia estaba conduciendo, sin saberlo, directos hacia una sierra mecánica. Había encendido mi teléfono en modo no molestar, permitiendo llamadas solo de mi lista de favoritos. Esa lista era muy corta. Solo Manolo y el número de la comandancia local de la Guardia Civil,
que había añadido por si acaso. Traté de relajarme, pero mi mente seguía volviendo a la casa del pantano. Imaginaba el largo camino de entrada bordeado de pinos. Me preguntaba si el agente Torres estaba allí. ¿Estaba tomando café en la terraza? ¿Estaba deshaciendo su uniforme? ¿O estaba sentado en la oscuridad esperando? Alrededor del mediodía, mientras comía un almuerzo ligero, revisé mi carpeta de mensajes bloqueados. Era un hábito masoquista, lo sé, pero necesitaba rastrear sus movimientos. Había un mensaje de Carla a las 10 de la mañana. De camino al pantano, mamá ha preparado un picnic. ¿Tan emocionada de medir la guardería? Gracias por estar fuera, lo hace menos incómodo. Luego un mensaje de mamá a las 11:30. Parando para echar gasolina, papá trae su caja de herramientas por si la puerta trasera se atasca otra vez. Te quiero, de verdad. Te quiero, de verdad. La frase me dio ganas de vomitar. No me quería. Quería que yo estuviera ausente. Quería pensar que había ganado. Guardé el teléfono. La trampa estaba puesta. Ya casi estaban allí. Más tarde me enteré de la cronología exacta de los eventos por una combinación del informe policial oficial, la declaración del agente Torres y el relato increíblemente detallado y entusiasta de Manolo. Aparentemente, la caravana familiar llegó a la propiedad exactamente a las 12:15 del mediodía. No vinieron en un solo coche, vinieron en dos. Papá y mamá en su sedán y Javier conduciendo una furgoneta de alquiler. Una furgoneta de mudanzas. No habían venido solo a medir, habían venido a mudarse. Planeaban descargar los muebles de Carla, probablemente mover mis cosas al garaje o a la basura, y establecer residencia antes de que yo siquiera volviera de mi falso viaje a Barcelona. Iban a ocupar mi casa y desafiarme a desahuciar a una mujer embarazada. La señora García, mi vecina Cotilla, dijo a la policía más tarde que los vio llegar. Dijo que Paco, mi padre, salió del coche como si fuera el dueño del lugar, marchando hacia los escalones delanteros con una arrogancia que sugería que era el rey del castillo. Levantó el felpudo, se congeló, pateó el felpudo, revisó la maceta, revisó el marco de la puerta. No había llave. Solo puedo imaginar la conversación. Mamá probablemente le dijo que mirara atrás. Javier probablemente se quedó allí, pareciendo inútil. Carla probablemente se quejó de que le dolían los pies. Pasaron 20 minutos rodeando la casa como buitres. Probaron cada ventana, cerradas. Probaron las puertas correderas, cerradas y bloqueadas con una barra de seguridad. Mi casa era una fortaleza, y ellos eran bárbaros ante la puerta, dándose cuenta por primera vez de que el puente levadizo estaba subido. Según una declaración dada al juzgado, el punto de ruptura llegó a las 12:45. Paco estaba furioso. En su mente, esta era propiedad de su familia. Yo era solo la hija desagradecida, confundida sobre la propiedad. Decidió que tenía el derecho moral, si no el legal, de entrar. Fue a la furgoneta de alquiler y sacó una palanca de hierro. La señora García observó desde su ventana cómo mi padre caminaba hacia la parte trasera de la casa, hacia las hermosas puertas francesas de la cocina, las que yo había gastado 2.000 euros en instalar porque dejaban entrar la luz perfecta de la mañana. No se limitó a forzar la cerradura, rompió el cristal. El sonido debió resonar por todo el lago silencioso. Metió la mano a través del agujero irregular, desbloqueó el pestillo y abrió las puertas de par en par. ¡Vamos!, gritó supuestamente la familia. ¡Estamos dentro! Todos entraron, mamá, Carla y Javier. Caminaron hacia la cocina, los zapatos crujiendo sobre los cristales rotos, probablemente sintiéndose triunfantes. Estaban dentro, habían ganado, pero no estaban solos. El agente Torres había estado sentado en el sillón del salón leyendo un libro. No se movió cuando llamaron. No se movió cuando rodearon la casa. Ni siquiera se movió cuando el cristal se rompió. Esperó hasta que estuvieron completamente dentro,
allanando su propiedad. Entonces se levantó. Torres es un hombre grande. En el espacio confinado del salón debió parecer una montaña. Llevaba su pistola reglamentaria en la funda, visible en su cadera, ya que como guardia civil puede portarla fuera de servicio. ¿Puedo ayudarles?, preguntó Torres, su voz tranquila pero retumbante. Mi padre, con la adrenalina a tope y alimentado por el sentido de derecho, no retrocedió. Vio a un extraño en la casa de su hija. ¿Quién coño eres tú?, gritó papá, dando un paso adelante. ¿Qué haces en la casa de mi hija? Sal de aquí antes de que llame a la policía. Creo que debería llamarles usted, respondió Torres fríamente. Pero yo soy el propietario de esta casa, y ustedes acaban de entrar por la fuerza. ¡Mentiroso!, gritó mamá. Mi hija es la dueña de esta casa, está en Barcelona, eres un ocupa. Paco, sácalo de aquí. Este fue el momento en que una persona inteligente se habría detenido. Una persona inteligente habría hecho preguntas. Pero mi padre no era inteligente, era arrogante. Levantó la palanca. No fue necesariamente un golpe, quizás solo un gesto amenazante, pero para un agente de la ley, eso es una amenaza mortal. «Suelte el arma», ordenó Torres, su voz cambiando al modo profesional. «Suéltela ahora». Papá dudó. «Tú sal de mí». Torres no esperó. Cerró la distancia en 2 pasos. Agarró la muñeca de papá, la retorció y la palanca cayó al suelo con estrépito. Antes de que papá pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, fue girado y estampado de cara contra la pared. «Está usted detenido por allanamiento de morada y atentado contra la autoridad», anunció Torres. Javier, cobarde como es, aparentemente intentó correr de vuelta por la puerta rota, pero tropezó con sus propios pies. Carla empezó a gritar histéricamente. Mamá trató de agarrar el brazo de Torres para quitárselo de encima. «¡No me toque, señora!», ladró Torres. «¡Atrás, o es la siguiente!». Torres sacó su teléfono con una mano mientras mantenía a papá inmovilizado con la otra. Llamó al 062. «Aquí el agente Torres, TIP número 4922. Tengo intrusos bajo custodia en mi residencia particular. Solicito patrulla para traslado. El sospechoso está agresivo». El silencio que siguió cuando mi familia se dio cuenta de con quién se estaban metiendo debió ser delicioso. Yo estaba saliendo de la sala de masajes oliendo a lavanda y eucalipto cuando sonó mi teléfono. No era un número bloqueado, era la Guardia Civil del pueblo. «¿Diga?», contesté, mi corazón martilleando contra mis costillas a pesar de la relajación por la que acababa de pagar. «¿Es usted Valeria Vázquez?», preguntó un agente. «Sí, soy yo». «Señorita, tenemos una situación en la dirección. Tenemos a 4 individuos retenidos. Afirman ser su familia. Afirman que usted les dio permiso para entrar en la propiedad». Respiré hondo. Este era el momento de la verdad. «No le di permiso a nadie para entrar», dije claramente. «Vendí esa propiedad ayer. El propietario es un tal señor Torres. Si están en su casa, están allanando una morada». «¿La vendió?», el agente sonaba sorprendido. «Vale, eso coincide con la declaración del señor Torres. Un momento, por favor». Hubo una conversación ahogada al otro lado. Luego una voz familiar se puso al teléfono. Era el sargento Martínez, un guardia que conocía del instituto. «Valeria, soy Martínez. Mira, esto es un lío. Tu padre está esposado. Está gritando que le engañaste. Tu madre está llorando. Tu hermana, bueno, está histérica. Torres va a presentar cargos. No va a ceder». «¿Mi padre entró por la fuerza?», pregunté. «Sí, rompió las puertas traseras. Torres dice que tu padre le levantó una palanca. Esa es agresión, Valeria, a un agente de la paz, técnicamente, ya que Torres se identificó. Esto es territorio de delito grave». «Ya veo», dije. Sentí un extraño desapego, como si estuviera escuchando el argumento de una película. «¿Quieres venir aquí?», preguntó Martínez. «Preguntan por ti. Tu madre sigue diciendo que aclararás todo esto». Miré por la ventana del balneario al jardín tranquilo de fuera.
Pensé en los 3 años de trabajo que había puesto en esa casa. Pensé en la exigencia del regalo para el bebé. Pensé en el esquema de la firma falsificada. No, dije firmemente. Estoy en Barcelona por trabajo. Vale, estás en Barcelona, repitió Martínez, captando la indirecta. Por favor, dile al señor Torres que siento mucho el daño a su casa. Estoy segura de que su seguro lo cubre. En cuanto a las personas que arrestasteis, no puedo ayudarlas. Son adultos que entraron por la fuerza en la casa de un extraño. Recibido, dijo Martínez. Su voz se suavizó. Entre tú y yo, se lo merecen un poco. Torres es buen tío, pero no se anda con juegos. Lo sé, dije. Adiós, Martínez. Colgué. Me senté en un banco en el pasillo del balneario y miré a la pared. Estaba hecho. Mi padre iba a ir al calabozo. Mi madre estaba humillada. Mi hermana no consiguió su casa. Esperé a que me golpeara la culpa. Esperé sentirme como una mala hija. Pero la culpa no llegó. En su lugar, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Era el peso de la obligación. El peso de ser la buena que siempre arreglaba sus desastres. No iba a arreglar este. Me levanté, me ajusté el cinturón del albornoz y volví al mostrador de recepción. Perdone, le dije a la encargada. Creo que me gustaría añadir un tratamiento facial a mi paquete de hoy. Tengo mucho tiempo. Mientras a mi padre le tomaban las huellas dactilares y lo procesaban en una celda de detención, yo me estaba poniendo una mascarilla de barro. Fue frío, fue calculado, y fue la tarde más liberadora de mi vida. No olvidé mi viaje de trabajo hasta pasados otros 5 días. Para cuando conduje de vuelta a Madrid, el polvo se había asentado, pero los escombros eran espectaculares. Recibí la actualización completa de la tía Julia. La tía Julia es la hermana mayor de mi madre, pero a diferencia de Carmen, Julia tiene una brújula moral que funciona y muy poca tolerancia para las tonterías. Me llamó el martes por la noche, sonando a partes iguales agotada y reivindicada. Valeria, cariño, dijo, su voz crujiendo por el altavoz del coche. Realmente has pateado el avispero esta vez. ¿Está bien, papá?, pregunté. No lo quería muerto. Solo quería que parara, físicamente. Sí, pasó 24 horas en el calabozo municipal antes de que tu madre pudiera reunir el dinero de la fianza. La pusieron alta por el cargo de atentado contra la autoridad. Agredió a un guardia civil, Julia, le recordé. Tiene suerte de que no le dispararan. Oh, lo sé, y Paco también lo sabe. Ahora que se le ha pasado el alcohol y la adrenalina, se enfrenta a cargos por allanamiento de morada con fuerza en las cosas, más el cargo de atentado. Como Torres es agente de la ley, el fiscal no está interesado en hacer tratos ahora mismo. Quieren dar ejemplo. Y mamá, Julia suspiró, Carmen está hecha un desastre. Culpa a todos menos a ella misma. Te culpa a ti por vender la casa. Culpa a Manolo por procesar la venta. Incluso culpa a la puerta de cristal por ser demasiado fácil de romper. Está intentando encontrar un abogado penalista que acepte un plan de pagos porque, y esto es lo fuerte, no tienen efectivo. Fruncí el ceño. ¿Qué pasa con sus ahorros de jubilación? Papá siempre presumía de su colchón. Desaparecidos, dijo Julia sin rodeos. O bueno, atados. Aparentemente le prestaron una gran parte a Carla y Javier el año pasado para pagar las deudas de tarjetas de crédito de Javier. Contaban con que tú les dieras la casa del pantano para que Carla no tuviera que pagar alquiler. Ese era su plan de jubilación, Valeria. Vivir de tu generosidad. La realidad me golpeó fuerte. No era solo un regalo para el bebé. Era una estrategia parasitaria a largo plazo. Habían apostado a la granja a mi sumisión, y cuando me planté, quebraron. Las consecuencias continuaron durante semanas. Paco, mi padre, había trabajado como supervisor de turno en un almacén logístico durante 20 años. Era un trabajo decente, pero requería un certificado de antecedentes penales limpio porque manejaban carga sensible.
Cuando la noticia de su arresto salió en el periódico local, vecino detenido por allanamiento en vivienda de Guardia Civil. Su empleador lo suspendió inmediatamente. 2 semanas después, cuando los cargos se presentaron formalmente, lo despidieron. A los 58 años, con un delito grave pendiente y una espalda mala, Paco era inempleable. Intentó llamarme una vez desde un teléfono de prepago porque yo todavía tenía su número principal bloqueado. Contesté pensando que era un cliente. ¿Valeria? Su voz era áspera, rota. Tienes que decirles que fue un error. Diles que me diste permiso. Si no lo haces, voy a perder la pensión. No puedo mentir a la policía, papá, dije con calma. Eso sería perjurio. Entraste por la fuerza en una casa que ya no me pertenecía. Tú tomaste esa decisión. Tú, pequeña desagradecida. Colgué. Esa fue la última vez que hablé con mi padre. Han pasado 6 meses desde la redada del domingo, como la llama la tía Julia. La dinámica familiar no solo ha cambiado, ha implosionado por completo. Sin la casa del pantano y con su crédito arruinado por los honorarios legales, Carla y Javier no tenían a dónde ir. No podían permitirse un piso nuevo, especialmente con el bebé en camino. Así que hicieron lo único que podían hacer. Se mudaron a la casa de mis padres. Suena a comedia de situación, pero según Julia, es una película de terror. La casa de mis padres es un piso de 3 habitaciones, pero una es el despacho de papá, que es solo una sala de tele, y la otra está llena de las manualidades de mamá. Eso dejó a Carla y Javier apretados en el viejo dormitorio adolescente de Carla. Carla dio a luz a una niña hace 2 meses. Envió una tarjeta y un bono de ahorro para la bebé. Genérico, educado, distante. No fui a visitarlos. El estrés de un recién nacido, combinado con Paco desempleado y enfadado, y Carmen siendo autoritaria, fue demasiado. Las paredes eran finas y los temperamentos cortos. Javier duró 4 meses. La tía Julia me dijo que él y Paco llegaron a las manos por el ajuste del termostato. Javier hizo las maletas esa noche y se volvió con su propia madre. Él y Carla están actualmente separados y los papeles del divorcio están probablemente en el horizonte. Así que ahora Carla es una madre soltera viviendo en su dormitorio de la infancia, atrapada con 2 padres amargados y envejecidos que se están ahogando lentamente en deudas. La niña dorada ha perdido su brillo. Ya no es la princesa. Es otra boca que alimentar, otra carga en su barco que se hunde. ¿Y a quién culpan? A mí. Le dicen a cualquiera que quiera escuchar, vecinos, gente de la iglesia, parientes lejanos, que soy un monstruo que los manipuló, robó su herencia y destruyó el matrimonio de Carla. Valeria está muerta para nosotros, le dijo mamá aparentemente a la señora García en el Mercadona. Cuando escuché eso, no me sentí triste, me sentí aliviada. Estar muerta para ellos significaba que dejarían de intentar desangrarme. Era la muerte más pacífica imaginable. El agente Torres, por cierto, retiró el cargo de atentado eventualmente, pero solo después de que papá se declarara culpable de un cargo menor de allanamiento y aceptara 2 años de libertad condicional. Papá tuvo que pagar una indemnización por la puerta rota y los daños morales. Torres todavía vive en la casa del pantano. Pasé por allí una vez desde la distancia. Vi su coche patrulla en la entrada y una valla nueva, mucho más robusta, alrededor del perímetro. Parecía seguro, parecía protegido. Me alegré. En cuanto a mí, estoy escribiendo esto desde la terraza de una pequeña cafetería en San Sebastián. Después de la venta, me di cuenta de que no podía quedarme en la misma ciudad. El estudio de paisajismo donde trabajaba era genial, pero los recuerdos estaban demasiado cerca. Necesitaba un nuevo comienzo. Cogí los 425.000 euros, menos impuestos, por supuesto, e hice un plan. Pagué mi préstamo de estudios completamente. Eso fueron los primeros 20.000 fuera, y se sintió increíble. Luego pagué mi furgoneta.
con el dinero restante, no compré una casa nueva. Todavía no. Me di cuenta de que mi obsesión con la casa del pantano había sido sobre tratar de construir una fortaleza para protegerme. Ahora que la amenaza había desaparecido, no necesitaba una fortaleza. Necesitaba vivir. Compré una autocaravana de alta gama. Empaqueté mi vida, dejé mi trabajo y me lancé a la carretera. Actualmente trabajo como diseñadora de jardines freelance, consultando vía Zoom para clientes de toda España. Viajo donde el clima es agradable. Me despierto con vistas diferentes cada semana. Los picos de Europa, la Costa Brava, el desierto de Tabernas. Tengo dinero en el banco. Tengo 0 deudas. Y por primera vez en 33 años, no rindo cuentas a nadie. A veces, tarde en la noche, pienso en la casa del pantano. Echo de menos el olor de la tarima de cedro. Echo de menos cómo la luz golpeaba el agua. Duele saber que vertí mi alma en ese lugar solo para tener que venderlo para escapar de mi propia familia. Pero luego recuerdo la alternativa. Recuerdo la mirada en la cara de mi madre cuando exigió que firmara la escritura. Recuerdo la sensación de ser pequeña, de ser usada, de no ser más que un recurso para ser cosechado. Si me hubiera quedado la casa, todavía estaría en ese ciclo. Estaría luchando contra ellos cada fin de semana. Sería miserable. Cambié ladrillos y madera por mi cordura. Fue un precio alto, pero fue un trato justo. Mi terapeuta, sí, finalmente conseguí una, dice que lo que hice fue un acto de autopreservación radical. Dice que a veces tienes que quemar el puente para evitar que el enemigo te siga. No sé si mi familia aprenderá alguna vez su lección. Probablemente no. Los narcisistas rara vez lo hacen. Simplemente encuentran nuevas víctimas o se hunden más en sus delirios de victimismo. Pero esa ya no es mi historia para gestionar. Tengo una nueva historia ahora. Solo somos yo, la carretera abierta y el silencio. Y esta vez, el silencio no es caro, es gratis. Así que aquí está mi pregunta para vosotros, el jurado de Internet. ¿Hice mal al poner una trampa a mis padres y dejar que caminaran directos hacia un arresto por un delito grave? ¿O se merecían exactamente lo que obtuvieron por intentar robar mi hogar? Muchas gracias por escuchar mi historia. Si disfrutaste de este relato de justicia y karma, por favor, dadle al botón de me gusta y suscribíos al canal para más historias como esta. Realmente ayuda a apoyar el canal. Cuidaos y proteged vuestra paz.